Bienvenidos, el día de hoy vamos a trabajar una stickers planners para agenda con el programa PowerPoint. Para ello nos vamos a insertar formas, vamos a insertar un rectángulo y vamos a trabajar con la medida de 1 por 5 centímetros. Ubicamos este elemento, nos vamos nuevamente a insertar formas y vamos a seleccionar este corazón. Vamos a darle una medida de 0.7 por 0.8 centímetros y vamos a superponer en la parte izquierda. Ahora nos vamos a relleno de forma, vamos a seleccionar el color, contorno de forma, sin contorno. Vamos a superponer este corazón y nos vamos a relleno de forma, blanco, contorno de forma, sin contorno. Una vez que está listo, seleccionamos ambos elementos, control C, control V, generamos una copia y vamos a superponer en la parte superior. Seleccionamos relleno de forma, vamos a seleccionar el color. Nuevamente seleccionamos ambos elementos, control C, control V para generar una nueva copia. Seleccionamos, nos vamos a formato, relleno de forma y vamos a asignarle otro color. Seleccionamos todos los elementos, control C, control V, lo llevamos a la parte inferior, nuevamente a relleno de forma, cambiamos el color. Un color degradado en este caso estamos trabajando. Una vez que está listo, nos vamos a insertar formas. Nuevamente vamos a insertar un círculo. En este caso vamos a trabajar con 1.5 por 1.5 centímetros, que viene a ser un círculo. Nos vamos a contorno de forma, sin contorno, relleno de forma, vamos a seleccionar un color. En este caso control C, control V del corazón y superponemos. Seleccionamos ambos elementos, control C, control V, generamos una copia. Control C, control V nuevamente hasta generar 4 elementos. Una vez que está listo, nos vamos a relleno de forma y vamos a seleccionar el color. En este caso estamos trabajando con un degradado de colores. Seleccionamos todos los elementos, control C, control V, llevamos a la parte inferior y nos vamos a quedar simplemente con estos dos elementos circulares. Nos vamos a relleno de forma y vamos a proceder a cambiar el color, relleno de forma e insertamos nuevamente el color. Una vez que está listo, nosotros vamos a trabajar con Flaticon para insertar los iconos vectoriales. En este caso pueden encontrar innumerables iconos. Yo voy a trabajar con algunos. En este caso ponemos iconos y vamos a la búsqueda y nos va a arrojar todos los botones, todos los iconos. En este caso yo voy a trabajar con este check. Simplemente hago clic, PNG, descarga gratuita y en la parte inferior se me va a descargar. Es con este elemento con el cual yo voy a trabajar. Si ustedes gustan pueden tomar otros elementos como previamente se ha descargado. Simplemente control C, control V. Una vez descargado la imagen en PNG, acoplamos este check, seleccionamos y nos vamos a formato y vamos a color y opciones de color. Nos vamos nuevamente a corrección de imágenes y en el brillo vamos a darle a 100. En este caso va a estar en blanco. Ahora vamos a insertar otro nuevo elemento que es una X. Para ello nos vamos a insertar formas y vamos a insertar este elemento X. Nos vamos a relleno de forma, contorno de forma, sin contorno. Una vez que está listo, lo centramos y así tenemos un nuevo elemento para nuestro planner. Control C, control V para generar una copia para tener 4 elementos. Una vez que está listo, vamos a proceder con el siguiente elemento. Nos vamos a insertar formas. Vamos a insertar en este caso este elemento. Vamos a trabajar con la medida de 1 por 5.5 centímetros. Ahora nos vamos a contorno de forma, sin contorno. Y lo que vamos a hacer es seleccionar este elemento que previamente ya me bajé de Flaticon. Vamos a minimizar. Nos vamos a color y vamos a opciones nuevamente. Y vamos a proceder a indicarle 100 para que me dé el color blanco. Y lo que voy a hacer es centrar este icono. Una vez que esté listo, control C, control V. Me voy a formato, relleno de forma, blanco y voy a minimizar hasta acoplar en el medio. Me voy a insertar formas
voy a insertar el texto. En este caso simplemente hago clic, me voy a inicio y voy a seleccionar esta casilla de A, voy a asignarle un color y voy a escribir puntos. En este caso son puntos con el mismo color. Selecciono todos los elementos, control C, control V. Y nuevamente hago clic en el fondo, me voy a formato, relleno de forma y voy a asignarle un nuevo color. Igual selecciono todos estos elementos, nuevamente control C, control V. Voy a generar una copia, selecciono la base, me voy a relleno de forma y selecciono un nuevo color. En este caso también voy a seleccionar los puntos, me voy a inicio y voy a indicar el mismo color de fondo. Una vez que está listo, me voy al siguiente elemento, me voy a insertar formas. En este caso voy a trabajar con 1.5 por 4.5 centímetros, que va a ser un nuevo elemento. Me voy a girar. Para trabajarlo mejor, voy a trabajar con zoom. Me voy a contorno de forma sin contorno. Clic derecho, modificar puntos y voy a arrastrar este punto para arriba para que me genere una nueva forma. Una vez que está listo, me voy a insertar formas. Voy a insertar esta estrella y voy a modificar con este punto amarillo. Voy a centrar girando. Me voy a contorno de forma sin contorno, color de relleno blanco. Selecciono ambos elementos, control C, control V. Voy a seleccionar la base, me voy a relleno de forma y voy a tomar el color. Nuevamente selecciono control C, control V. Voy a proceder a realizar el siguiente elemento. El alto voy a trabajar con 1.7 por el ancho de 1.5 centímetros. Voy a generar una copia y voy a modificar el tamaño, que viene a ser 3.3 por 0.7. Lo voy a ubicar en el medio, selecciono ambos elementos, me voy a formato, combinar unión para generar un nuevo elemento. Me voy a contorno de forma sin contorno, relleno de forma y voy a asignarle un color. Una vez que está listo, me voy a insertar imágenes y voy a tomar esta base de imágenes en PNG con los cuales yo voy a trabajar. Minimizo todas las imágenes y voy a superponer en la parte superior. Ahora nuevamente me voy a insertar formas y voy a tomar una nueva forma. Vamos a trabajar con alto por 1 por 6 centímetros. Contorno de forma sin contorno, control C, control V. Voy a generar una copia. Nuevamente selecciono el primer elemento, me voy a relleno de forma y voy a seleccionar esta base de textura. De igual manera en la parte inferior me voy a relleno de forma, en este caso voy a tomar un color. Insertar formas y voy a tomar el siguiente elemento. En este caso voy a trabajar con 2 por 2 centímetros, que viene a ser como una gota. Contorno de forma sin contorno, control C, control V. Igual genero dos copias adicionales. Tomo el primer elemento, me voy a relleno de forma y voy a seleccionar nuevamente esta base de textura. Formato, recortar y voy a centrar hasta que se aprecie bien la base. Selecciono el siguiente elemento, me voy a formato, relleno de forma y voy a asignarle un color. Ahora me voy a insertar un nuevo elemento. Voy a trabajar con 6 por 5 centímetros. Control C, control V para generar una copia y modifico el alto 5 por el ancho de 4. Centro en el medio, relleno de forma blanco. Voy a proceder a centrar.
Ahora tomo el fondo, relleno de forma, imagen. En este caso voy a seleccionar una base de textura. Me voy a formato, recortar y voy a proceder a centrar de tal manera que se vea bien. Me voy a insertar formas y voy a tomar esta nueva forma, indicándole un valor de 1 por 3.5 centímetros. Me voy a relleno de forma, contorno de forma sin contorno, relleno de forma. Me voy a relleno de forma nuevamente y voy a asignar un nuevo color y voy a centrar. Me voy a insertar imagen, en este caso selecciono una imagen en PNG para superponerlo en el medio. Ahora me voy a insertar formas, voy a insertar un nuevo elemento con la altura de 4 por el ancho de 4 centímetros. Me voy a contorno de forma, sin contorno, control C, control V, modifico el tamaño a 3 por 3 centímetros, selecciono, me voy a relleno de forma, blanco, centro, me voy a contorno de forma. Ahora voy a insertar una imagen en PNG y lo pongo en la parte izquierda. Me voy a insertar imágenes, en este caso tengo una base que también me he descargado de Flaticon, que viene a ser un icono. En este caso simplemente selecciono, me voy a color y voy a insertar, voy a modificar el color. Control C, control V, nuevamente a color y tomo un nuevo color. Me voy nuevamente a insertar imágenes. En este caso estoy insertando 3 imágenes adicionales que son imágenes en PNG, que también me van a servir para el calendario. Estoy procediendo a centrar en este A4. Me voy nuevamente a insertar formas, voy a asignar un nuevo elemento, voy a proceder a girar y me voy a contorno de forma, sin contorno, relleno de forma y voy a asignarle un color. Selecciono todos los elementos y centro. Ahora me voy a insertar formas y voy a asignarle estos últimos elementos que son llamadas. Relleno de forma, blanco, contorno de forma. Y voy a asignarles un color y en el grosor de 4 por 1/4. Insertar formas, nuevamente una llamada que viene a ser un nuevo elemento. Y me voy a relleno de forma, blanco, contorno de forma y voy a asignarle un color. Me voy a insertar nuevamente otra llamada adicional. Bueno, esto ha sido el trabajo del día de hoy. Es una etiqueta para planner, en este caso la temática de animalitos. Espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse, activar la campanita de notificación y nos vemos en un próximo proyecto.